Hola, bienvenido al tercer estudio de las tres elecciones. Hoy vamos a estar viendo el tema que se llama Venciendo la tentación. Pero antes, recordarte que antes de ver este video hayas hecho el cuestionario, la lectura y el cuestionario que están en la lección importantes para nosotros que estés haciendo esta tarea. Bien, seguramente en esta semana, en los días anteriores, tuviste tiempo de hablar con tu maestro, de estar contándole lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que estás viviendo. Estamos en el desafío de la lectura del libro de Juan y además estuvimos mirando ese versículo que memorizaste, Gálatas 2:20. Y bueno, te doy gracias. Le damos gracias a Dios, más bien, por tu fidelidad, porque estás determinado a seguir en el proceso de discipulado. Bueno, hoy vamos a estar viendo la lección número 3. Si ves tu material, se llama Venciendo la tentación. Hoy vamos a estar hablando de la naturaleza de esa tentación que nosotros vivimos y vamos a ver sus implicaciones y lo que tiene que ver con nosotros. Todo en la palabra de Dios. Vamos a orar para comenzar nuestra lección. Señor, te doy gracias porque nos permites una vez más reunirnos. Te doy gracias por este video. Te pido que lo uses, que me uses a mí mientras lo grabo, que lo uses en la vida de la gente que lo puede observar. Y te pido que sea tu palabra la que salga por encima de todas las cosas, como la verdad absoluta, y nos dé paz, nos dé la seguridad que necesitamos para poder andar en tus caminos. Ayúdanos a entender acerca de la tentación y líbranos de ella, Señor, así como tú también lo pediste. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, déjenme mostrarles la presentación que tenemos para el día de hoy. Ya saben, vamos a empezar venciendo la tentación. Y vamos a leer la introducción. Esta dice: una vez que recibimos a Cristo como Salvador personal, cambiamos a ser parte de su familia. Pasamos de la familia del diablo y bueno, antes estábamos en la familia del diablo y pasamos a la familia de Dios. El diablo querrá, mientras tenga oportunidad, hacernos caer en pecado para que no podamos ser usados por Dios. Hoy veremos que Dios nos provee de todo lo que necesitamos para vencer la tentación. Identificaremos a nuestro enemigo y veremos cómo vencer la tentación en esta lección. Bueno, lo que queremos hoy es entender la naturaleza de esta tentación que muy seguramente tú estarás sintiendo ahora y a la que le estarás poniendo mucho más cuidado que antes. Y queremos saber qué dice la Biblia acerca de ella. En primer lugar, la Biblia empieza por hablar de un tentador. Un tentador. Y vamos a estudiar un poco de quién es ese tentador. Su nombre es el diablo y él es quien pone la tentación en nuestra vida. Entonces, el diablo, vamos hasta Mateo 4:1 para verlo allí. Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Nosotros vemos que el diablo es el tentador, y que él está buscando tentar a los hijos de Dios. Así pasó cuando el Señor Jesucristo estuvo en el desierto. Y vamos a irnos hasta Apocalipsis para encontrar más información allá. Apocalipsis 12. Versículo 9. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y ya estamos viendo ese castigo que él va a recibir.
Ahí en Apocalipsis, pero ahí se nos dan datos tremendos. Por ejemplo, decirnos que él es la serpiente antigua, ¿no? La que desde los tiempos de Génesis aparece en la Biblia, que se llama Diablo, que se llama Satanás. Y son nombres que conocemos de él y vemos que él engaña al mundo entero. Es increíble, pero Satanás tiene engañado a este mundo. Y, y por ese engaño, la gente está haciendo lo que él quiere. Pero es castigado por Dios y Dios tiene la victoria sobre él. Sin embargo, ahí el punto central de lo que enseñamos es que él es el tentador y su propósito es hacernos pecar. Vamos a devolvernos un poquito desde Apocalipsis, tan solo un par de libros y llegar hasta Primera de Pedro. El capítulo 5 y el versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda devorando, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nos dice que él está buscando a quien devorar y que tiene una estrategia similar a la de un león. Si les gusta Animal Planet, los especiales sobre animales y específicamente los de los leones, van a encontrar mucha información muy válida. ¿Qué hace un león? Está al acecho, está siempre observando, pero de manera agazapada, debajo de la hierba, entre los árboles, de tal manera que no llame la atención. Él no quiere que se sepa que andan por ahí, pero está ahí. ¿Qué más hace el león? Bueno, el león se ubica en un lugar donde tenga buena observación y observa cuál será su próxima presa para devorarlo. Pero no escoge al animal más grande y más gordo, sino que escoge a esos que están enfermos. Es más fácil caerle encima a los enfermos, o si algún animal se ha alejado de la manada, a ese le caerá, o también a los más pequeños, a los becerritos de la manada, a esos les cae, a ellos ataca. Y es como la estrategia que tiene Satanás también con nosotros. Él anda acechando, uh, quiere que pensemos que no está ahí, pero ahí está, mirando y acechando, teniendo cuidado en qué momento alguno de nosotros se aleja de Dios, de la protección de Dios. Él tiene especial atención sobre los pequeños en Cristo, es decir, los que hasta ahora están comenzando, porque son inocentes, no conocen los peligros, no están atentos, fácil de caer encima de ellos. Y los que enferman en su fe, los que enferman en su fe y empiezan a andar lejos de Dios. También. Y así está el león rugiente, ¿no? Mirando a quién devorar. Entonces tenemos este tentador que es el diablo y el propósito de él hacernos pecar con un arma específica que es la tentación. Él usa la tentación para hacernos pecar y esto lo podemos ver en Santiago. Lo mismo, devuélvete apenas unas páginas desde Primera de Pedro para encontrar Santiago. Está justo antes de Primera de Pedro. Entonces Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que tenemos al tentador, ¿cierto? Su nombre es el tentador, el cual tienta a los hijos de Dios. Su propósito es tendernos esa trampa para que caigamos en pecado. Y ese pecado empieza a manifestarse en nosotros, eh, empieza nuestra carne a desearlo, disparado por la tentación. Se nos pone la tentación enfrente
y empezamos a sentir esa concupiscencia, ese deseo de caer en esa tentación. Y si no le ponemos atención a eso, si no somos fuertes en Cristo, vamos a ceder ante la tentación. Ahora, por qué Satanás está interesado en ser nuestro enemigo? ¿Por qué está interesado en que pequemos a través de la tentación? ¿Por qué, porque quiere estorbar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? ¿Qué, qué tiene en esto? ¿El qué gana? Pues vamos a mirar las razones de su enemistad. En primer lugar, Dios nos ha librado de su dominio. Y hay varios versículos que podemos mirar y entender acerca de esto, pero empecemos por 2 de Timoteo 2:26. Segunda de Timoteo 2:26, que dice: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Dice que el diablo tiene cautivos a los hombres. Y en el contexto estamos viendo específicamente a aquellos hombres que se oponen a entregarse a Dios. Están cautivos por el diablo. Están amarrados por el diablo a voluntad de él. Pero así estábamos nosotros. Nosotros estábamos bajo el dominio de Satanás, cautivos a su voluntad. Y seguíamos su corriente en este mundo. Él nos engañaba abiertamente y nosotros íbamos detrás de él y hacíamos lo que él quería. Y lo que quiere Dios es que los hombres que lleguen a Cristo escapen del lazo del diablo, porque están cautivos. Colosenses 1:13. Dice, Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y habla del Señor Jesucristo que nos ha tomado de la potestad de las tinieblas. Quiere decir que estábamos bajo su potestad, bajo su dominio, bajo su lazo, en las tinieblas. Y por ese nacimiento espiritual en Cristo Jesús, Él nos ha tomado de ese lazo y de esa potestad y ese reino de tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y como memorizamos en Juan 5:24, hemos pasado de muerte de las tinieblas a vida, al reino y a la gloria de Dios. Así que hemos sido trasladados. Lo que sucedió con nosotros es algo grande, es algo muy grande, muy bueno para nosotros, pero visto desde donde lo ve Satanás, nos ha perdido su influencia sobre nosotros. Y eso no le ha agradado, porque estábamos haciendo lo que él quería y ahora nos hemos salido de su plan. Así que no está contento con eso. Así que Dios nos libró de su dominio y bueno, nos hemos convertido en un blanco para Él. Pero no es solamente eso, sino porque Dios nos quiere usar como testigos de su poder redentor. Y esto lo hace más difícil para Él, porque no solamente nos ha perdido y ya no estamos bajo su dominio, sino que nosotros ahora tenemos la capacidad de multiplicar lo que ha pasado en nuestra vida. Por estar andando en Cristo, yo puedo influenciar con mi buen testimonio, con mi vida nueva, yo puedo influenciar a otras personas para que se acerquen a Cristo, yo puedo hablarles de Cristo. Si un padre de familia llega a los pies de Cristo, es muy posible que la familia entera llegue a los pies de Cristo por ver la transformación que ha tenido ese hombre. Eso fue lo que pasó en mi casa. Mi papá se arrepintió delante de Dios y comenzó a andar en los caminos de Dios.
y lo siguió mi mamá, primeramente mis dos hermanos más pequeños y en último lugar Pedro y yo le seguimos tal vez un año después. Entonces toda la familia que estaba en tinieblas empezó a pasar a la gloria de Dios y al reino de su amado Hijo. Y luego nosotros empezamos a multiplicar el Evangelio entre la familia y entre los amigos. Y por la gracia de Dios, muchas personas, y aún quisiéramos que fueran más, pero muchas personas han escuchado el Evangelio a través de nuestras vidas, a través de nuestra familia. Así que somos un efecto multiplicador. Pero desde el punto de vista, desde donde lo ve Satanás, somos un virus. Somos una enfermedad que hay que erradicar y le estamos dañando los planes. Y por esa razón, pues, no le gustamos. Hechos 1:8. El libro de Hechos y el capítulo 1. A ver. Aquí estoy. Y el versículo 8. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto le dijo el Señor a los 12 discípulos, bueno, en ese momento estaban 11. A los discípulos les dijo, miren, ahora ustedes son apóstoles, son enviados y ustedes tienen que ir y primero van a predicarle el evangelio aquí en Jerusalén, en la ciudad donde ustedes están. Pero luego quiero que el evangelio salga para Judea, que era la región donde Jerusalén era la capital. Y luego van a ir a Samaria, que es la región que está al lado de Judea. Y luego hasta todas las naciones. Van a empezar a llevar el mensaje del evangelio por todas partes. Comenzamos aquí, lo más cercano, pero empezamos a ir luego más y más y más lejos. Y eso fue lo que sucedió y por eso el evangelio nos llega hasta nosotros y podemos gozar de conocerlo, porque los discípulos fueron testigos de su poder redentor. Y los que creyeron a los discípulos también se convirtieron en testigos de su poder redentor. Y hoy tú también eres testigo del poder redentor del Señor Jesucristo para poder atestiguar a otras personas y que lleguen a sus pies. Ahora, eso obviamente a Satanás no le cae bien, eso no está de acuerdo a sus planes y por eso la enemistad. Pero entonces, bueno, ¿qué tiene que ver que nos haga pecar? Porque podría utilizar otra estrategia. ¿Por qué utiliza la estrategia de hacernos pecar? Entonces te voy a contar una analogía y te voy a contar por qué en la Segunda Guerra Mundial los aliados le ganaron a los alemanes. Los alemanes estaban en Berlín y se expandieron rápido por toda Europa. Entonces llegaron, invadieron Polonia, Checoslovaquia y se fueron hasta Francia y ya estaban en el borde de Francia, querían invadir España, querían llegar hasta Gran Bretaña, querían invadirlo todo, pero obviamente se habían alejado muchísimo de Berlín y tenían unas líneas de abastecimiento muy largas, es decir, todo salía desde Berlín, todo salía desde Alemania, pero tenía que viajar muchísimos kilómetros para poder llegar hasta donde estaban los soldados en el frente. Y dependían entonces de las carreteras, de los ferrocarriles y de los puentes. Bueno, los aliados lo que hicieron fue enviar sus aviones bombarderos y empezaron a bombardear los puentes, los ferrocarriles, las carreteras, para entorpecer esos suministros. Y luego enviaron paracaidistas. Entre los soldados que estaban en el frente y los comandantes que estaban en Berlín, cayeron unos paracaidistas. Entonces, ¿qué pasó? Cortaron la línea de suministros. Ya a los soldados que estaban en el frente no les llegaba ni comida, ni medicinas, ni balas, ni información. ¿Qué podían hacer esos pobres soldados en el frente? Rendirse porque ya no tenían con qué pelear, no tenían
no tenían fuerzas porque ya no tenían comida, se estaban muriendo porque no tenían medicinas y no sabían qué hacer. De esa manera replegaron a los alemanes. Es una estrategia de muchísimo, muchísimo tiempo atrás y es la estrategia que usa Satanás con nosotros. Él quiere meterse entre la comunicación que tenemos nosotros con Dios y esa comunión que nosotros tenemos con Dios. Déjame mostrarte que Él quiere romper nuestra comunión con Dios. Primero vamos a Isaías. Isaías lo encuentras, si vas a Salmos, después de los Salmos, puedes ir buscando los libros que están junto a Salmos y encontrarás ahí, por ese lado, a Isaías. Y ahí quiero que busques el capítulo 59. Isaías 59:2 dice, sabes que yo te espero, ¿cierto? Si es necesario, pausas el video, buscas la cita, porque yo quiero que la veas en tu Biblia y también quiero que aprendas a usar la Biblia con destreza, que aprendamos a usar la espada de la fe. Y viene con la práctica entonces. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y aunque el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados para darnos esta vida eterna, lo que sucede con el pecado ahora en nuestra vida es que ese pecado daña la relación que tenemos con Dios. No la acaba, pero la daña, la daña. Mira, es lo mismo que si tú ofendes a un amigo. La amistad con ese amigo se suspende hasta que no arreglen el problema. Y no es diferente con Dios. La comunión con Dios se suspende, se distancia a causa del pecado y no se vuelve a restablecer hasta que nosotros no lleguemos a Dios y arreglemos las cosas con Él. Entonces, por eso pone la tentación en nuestro camino, para que caigamos en pecado y con ese pecado dañar nuestra comunión con Dios. Y seremos entonces como esos soldados alemanes, lejos de la línea de suministro, sin oportunidad de sobrevivir. Estaremos entonces lejos de Dios, sin su gracia, sin sentir su amor, sin escuchar su palabra, sin su guía, y somos presa fácil. De esa manera nos hacemos como ese becerro que se aleja de la protección de la manada. Y ahí, lejos de la manada, es pan comido para Satanás, hacernos daño. Vamos al libro de Salmos y el Salmo 66. El versículo 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Nuestras oraciones se ven dañadas, nuestra comunicación con Dios se ve dañada, afectada por la iniquidad, por el pecado en nuestra vida. Te estoy mostrando entonces evidencia bíblica, te estoy mostrando los versículos que te muestran por qué el pecado tenemos que alejarlo, tenemos que apartarlo de nuestra vida, porque es imposible tener una comunión con Dios si constantemente le estamos ofendiendo con nuestros pecados. Dios, al ver en nosotros pecado, se tiene que alejar y nos pone aparte hasta que nosotros no hagamos algo con ese pecado. Así que Satanás lo sabe y quiere romper nuestra comunión con Dios. Eso le conviene a él. Y al apartarnos de la comunión con Dios, pues evita que llevemos fruto para Dios. Miren lo que dice Juan 15:5. Juan 15:5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y dice que nosotros somos como una rama en un tronco de un árbol. En este caso es el tronco de la vid, de la planta de la uva.
Y nosotros somos esos pámpanos, esas ramitas de donde brota el fruto. Pero así no conozcas las uvas, bueno, conoces cualquier mata. Si yo cojo un tronco y arranco una de sus ramas, ah, lo que va a pasar es que esa rama eventualmente se secará y ya. No puedes sentarte a esperar que crezca fruto y que florezca esa rama que está apartada del árbol. Y así nos pasa a nosotros. Nosotros debemos estar unidos a Cristo si queremos vivir esa vida buena y abundante que Él nos ofreció. Porque si no estamos pegados a Él, vamos a ser como esa rama, con una fe seca, cansados, marchitados por este mundo. Pero pegados a Él, recibimos de Él esa agua, esa fuente de agua que nunca se acaba, agua de vida. Entonces, eh, cuando nosotros pecamos y se rompe la comunión con Dios, es muy difícil llevar fruto para Dios. Sí, piénsalo, si tú estás andando en pecado, eh, no te sientes bien para hablar de Jesús, no vas a tener muchas ganas de hablar de Jesús, no vas a poder llevar mucho fruto. Tu carácter no va a poder ser transformado porque no estás pegado al Señor Jesucristo. Y obviamente eso va a debilitar nuestro testimonio. Filipenses 2:15. Acompáñame allá. El libro de Filipenses, el capítulo 2. Y el versículo 15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Este es el deseo de Dios, que en medio de este mundo que está viviendo lejos de los preceptos de Dios, nosotros seamos como un faro de luz que alumbra la verdad de Dios, para que todos puedan mirar y seguir el camino a Dios, para que muchos puedan arrepentirse y llegar a los pies de Cristo. Eso es lo que debe ser nuestra vida. Sin embargo, si nosotros caemos en la tentación y pecamos, esa luz se apaga. Esa luz se apaga. Y piénsalo bien, tal vez tú quieras influir en la vida de tu vecino para que tu vecino llegue a Cristo, pero tu vecino te ve andando mal, tu vecino te ve haciendo lo que no es correcto. Y pues obviamente, ¿con qué carácter, con qué cara llegas tú allá delante de ese vecino a decirle, vecino, lo invito a una iglesia para que cambie su vida? Tú sabes que ese vecino te va a decir, pero usted de qué me está hablando, si yo lo conozco, yo sé que usted anda mal. Entonces, eso debilita nuestro testimonio. Y pues no queremos ocultar esa verdad, pero nosotros sabemos que hay creyentes de muy mal testimonio, hay personas que asisten a las iglesias cristianas y están haciendo cosas que no son cristianas, y por eso mucha gente no quiere acercarse a las iglesias cristianas, diciendo, no, ¿para qué? Esos son todos unos hipócritas. Y entonces por el mal testimonio de unos se nos castiga o um, se nos señala a todos. Y esto lo sabe Satanás, entonces le gusta trabajar con esos creyentes flojos, esos creyentes débiles, esos creyentes bebés, esos creyentes que están descuidando su relación con Dios, porque con esos puede hacer ese trabajo y así va a evitar que el evangelio crezca. Por eso quiere hacernos pecar, porque eh, nos volvemos comidilla para él, facilito. Entonces hablemos de la tentación. ¿Qué es esto de la tentación? Hablemos de tres cosas que son alentadoras acerca de la tentación. Y ahí vamos a ir al versículo que vas a tener que memorizar. Y bueno, esta semana vas a tener que hacer un esfuerzo bien interesante para poder memorizar porque está larguito. No te voy a mentir. Pero, bueno, es un versículo que nos va a llenar de gozo.
tengo que contarte que hay tres cosas buenas de la tentación. ¿Cómo así? Pero si la tentación es toda mala. No, fíjate que Dios permite tres cosas buenas dentro de la tentación. Entonces vamos a mirar la primera. Para eso vámonos a Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Y ahí dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ok, primera cosa buena o alentadora acerca de la tentación es que ser tentado y pecar son dos cosas diferentes. No es pecado ser tentado. El mismo Señor Jesucristo, y la cita que tenemos ahí en Mateo 4, del 1 al 11, es la cita completa de las tentaciones del Señor Jesucristo en el desierto. Y él fue tentado 3 veces en el desierto por Satanás, pero no cayó en pecado en ninguna de las tres. Y podemos entender que no es pecado ser tentado. Nosotros podemos recibir tentaciones todos los días, pero si no cedemos ante ellas, entonces no habremos pecado. Así que hay victoria encima de la tentación y eso es alentador. O sea, no estamos condenados a caer en la tentación. Podemos decir que no y sostenernos en Cristo delante de ellas sin caer. Segundo, que Dios puede cambiar una tentación en una bendición. Santiago 1:12. Estamos en Hebreos y Santiago está después de Hebreos. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si nosotros por amor resistimos la tentación en nuestra vida, hay un galardón para nosotros de parte de Dios. La obediencia siempre trae la complacencia de Dios y bendiciones en nuestra vida. Y en este caso, en el cielo nos espera ese galardón por sostenernos ante la tentación. Y tercero es que Dios nos ofrece ayudarnos a vencer. No estamos solos en el asunto de la tentación. Dios no nos ha dejado solos, sino que nos acompaña para que nosotros podamos tener esa victoria. Primera de Corintios 10. Los versículos del 12 al 14. Y estos son los versículos que vas a tener que memorizar. Entonces, dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. El Señor promete que cuando venga la tentación, Él no nos va a dejar sufrir tentaciones que no podamos soportar. Y también Él mismo promete que siempre habrá una forma de apartarse de esa tentación. ¿Cómo vamos a tener esa victoria? Bueno, en primer lugar, obedecer los dos mandatos que están en los versículos 12 y 14. ¿Qué dice? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, estemos mirando nuestros pasos, estemos teniendo cuidado con lo que hacemos, estemos entregando a Dios nuestras tentaciones habituales, hablándolas con Él en oración y pidiéndole a Él que nos dé fortaleza. Y también estemos mirando nuestros pasos para no andar por esos pasos, ¿cierto? Si yo me creo muy fuerte, mínimo me voy a caer, me voy a caer. El que piense estar firme, mire que no caiga. Tenemos que andar con cuidado, siempre bajo la guía y la protección de Dios. Y el versículo 14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Entonces, en caso de que nosotros debemos estar mirando nuestros pasos y en caso de que veamos que nos estamos acercando al fuego, debemos echar para atrás, debemos huir. Y a esto le llamo yo huir como un valiente, porque es más difícil huir en medio de la tentación que aceptarla, ¿no?
No confiar en nosotros mismos es el primer paso, no exponernos adrede a la tentación. Y debemos confiar en las dos promesas que aparecen en el versículo 13. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Nuestras tentaciones, Dios nos guarda de no tener tentaciones que no podamos resistir. Él le pone límite a Satanás y le dice, no, hasta aquí nomás, hasta aquí es. Y dice, pero fiel es Dios, que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Él siempre deja un lugar para salir, una oportunidad para que estemos diciendo que no. Y acerca de esto yo te quiero contar la historia que tú puedes leer en el libro de Génesis. En el libro de Génesis encontrarás la historia de José cuando estaba en casa de un hombre que se llamaba Potifar en Egipto. Él fue llevado como esclavo a la casa de Potifar y Potifar era un hombre importante en Egipto, tenía dinero, tenía posesiones, entonces él empezó trabajando como esclavo allí, fue muy diligente y José muy pronto fue encargado de todas las cosas que eran importantes para Potifar. Él era el encargado de su casa, de sus tierras, de todas sus cosas. Y resulta que la esposa de Potifar le echó el ojo a José, le gustó José y ahora estaba persiguiéndolo y estaba acosándolo y quería acostarse con este muchacho. Entonces, un día la mujer de Potifar decidió eh, sacar a todo el mundo de la casa para que cuando José llegara estuvieran solos y pues le hizo la encerrona. Entonces llegó José y pues estaban solos y ella, ¡pum!, cerró la puerta. Y entonces le dijo, bueno, acuéstate conmigo. Y José le dijo, no, no me voy a acostar contigo porque yo quiero ser fiel a la confianza de Potifar que me encargó sus cosas. Esto lo puedes leer ahí en Génesis. Entonces esta mujer siguió acosándolo y José estuvo eh, negándose y hasta que al final esta mujer ya se le echó encima y lo agarró de las ropas. Entonces lo que José decidió fue coger la ropa que como ella tenía agarradas sus ropas, entonces cogió, se quitó la capa que tenía y salió corriendo y ella quedó con la capa de José en sus manos y salió corriendo y se escapó por la puerta. Um, y bueno, a esto llamo yo entonces lo que les digo, ¿no? Huir como un valiente, huir en un momento de tentación como estas, se necesita estar muy bien con Dios. Pero es lo que Dios nos pide en este versículo. Ahora fíjense, yo decía, pero esta señora hace semejante estrategia y se le olvida cerrar la puerta. No, después de leer este versículo, yo entiendo lo que pasó ahí. Ella, ella planeó todo para poder quedarse con José y encerrarlo, pero Dios, que es mucho más inteligente y poderoso que ella, hizo que hubiera una puerta abierta por donde pudo escapar ese día. Puedes leer la historia en Génesis. Bueno, la clave es vivir cerca del Señor. Ahí está la clave. Tu relación con Dios, nuevamente, tu relación con Dios, una relación fuerte, buena, cercana con el Señor, es lo que te va a servir para vencer la tentación. Miremos Hebreos 2:18. Dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Señor Jesucristo nos entiende y Él es poderoso para venir en nuestro socorro cuando lo llamamos para vencer la tentación. No, no hay necesidad de caer en la tentación porque el Señor Jesucristo nos da todo lo que necesitamos para no caer en ella. Así que como conclusión podemos decir esto: Dios nos ha enseñado quién es nuestro enemigo y hemos visto cómo vencer la tentación. Ahora debemos depender de Dios y someternos a Dios para que tengamos victoria. Él nos ofrece su presencia para siempre. La clave es llegar a Cristo cuando venga esa tentación. Confía en Dios
y en su poder para vencer cada tentación que se presente en nuestro diario vivir. Y para despedirnos, entonces, qué bueno saber esto acerca de la tentación, qué bueno saber que aunque Satanás nos acecha, no necesariamente tenemos que caer en sus juegos y volver a estar enlazados por él, volver a ser esclavos de él, sino que tenemos libertad en Cristo, una libertad que él sostiene. Um, Así que en estos días vamos a tener la oportunidad de hablar y vamos a tener la oportunidad de comentar estas cosas en nuestra vida con tu maestro, para que estés pendiente de eso. Mientras tanto, te pedimos que estés memorizando el versículo de Primera de Corintios. Aquí está en tus lecciones, aquí a este lado, aquí aparece el versículo para memorizar. Es Primera de Corintios 10 del 12 al 14. Te lo leo nuevamente. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Te aconsejo que lo anotes en un papelito, estés revisando ese papelito, lo estés repitiendo por frases, te consigas a un compañero de memorización y que esa persona te ayude a memorizar. Bueno, yo sé, yo entiendo que está largo, pero también entiendo que en Cristo, dejándole esto en sus manos, Dios te puede dar una mejor memoria para guardar su palabra, es algo que Él quiere. Así que no te preocupes, ponte diligente a memorizar. También continuamos con el desafío de que leas tu Biblia. Y estamos leyendo el libro de Juan. Entonces queremos que leas desde el capítulo 7 hasta el capítulo 9. Capítulos 7, 8 y 9 durante estos días. Queremos que conozcas la vida del Señor Jesucristo. 3 capítulos. Tal vez te tome algún tiempo, tranquilo, dale, no te preocupes si no lees mucho al día, pero procura con diligencia y llegarás a cumplir esa meta. Tal vez leas muy bien y los leas en un solo momentico, perfecto. Aún si tienes tiempo de volverlo a leer, genial. Entonces, del 7 al 9, capítulos 7, 8 y 9. Y bueno, que tengas una buena charla con tu maestro, que disfrutes y que Dios use esta lección en tu vida. Nos vemos entonces en el próximo video. Bueno, que estés bien.